Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Julia y esto es BluBlaBluArts. Hoy comparto con vosotros un vídeo sobre HallyWins, espero que os guste. Yo te animo a que cojas un folio y un lápiz y empieces a dibujar conmigo estos dibujitos relacionados con HallyWins, o lo que es lo mismo, la fiesta de todos los santos. Y si lo prefieres también puedes imprimirte esta ficha con los dibujitos ya hechos clicando en la descripción del vídeo que verás debajo. Abriendo la cajita veréis un enlace gratuito directo para poder descargarte la ficha, imprimírtela y colorear directamente los dibujitos. Voy a aprovechar este vídeo también para explicaros brevemente el origen de esta fiesta de HallyWins y hablaros más adelante sobre la vida de algunos santos. Yo he elegido 3 santos para dibujarlos en esta hoja. Vosotros podéis dibujar esos 3 santos o los que más os gusten. Libremente elegís aquellos que queráis dibujar. Pues bien, fue en el siglo IX cuando el Papa Gregorio IV instauró la celebración de todos los santos el 1 de noviembre. ¿Y para qué? Para conmemorar la santidad de las personas. Y de ahí la palabra HallyWins, que es un préstamo lingüístico del inglés formado por 2 palabras. La palabra Holly, que significa santo, y la palabra Wins, que significa gana. Nosotros lo traducimos como la santidad vence. Es una invitación a vivir una vida santa y feliz y a rendir culto a los que fueron santos. Así que desde aquí te animo a que celebres el triunfo de la vida y el bien, pues todos podemos ser santos algún día. Voy a empezar hablándoos de la vida de San Francisco de Asís. Él nació en Italia, en una familia adinerada. Cuando era joven estuvo muy enfermo y decidió cambiar su vida lujosa por una vida humilde dedicada a los más pobres. Además, se empeñó en invertir su fortuna en la reparación de una iglesia en ruinas. Esto hizo enfadar muchísimo a su padre, quien lo desheredó. Gracias a su ejemplo de vida y a sus predicaciones de la palabra de Dios, consiguió fieles seguidores y fundó la Orden de los Franciscanos. Recorrieron muchos países y ciudades predicando el Evangelio. Su fiesta se celebra el 4 de octubre y el Papa Juan Pablo II lo proclamó patrón de los ecologistas. Cuento ahora brevemente sobre la vida de San Juan de la Cruz. Nació en Ávila. De joven ingresó en la Orden Carmelita de Medina del Campo y un año más tarde fue ordenado sacerdote. Tras conocer a Santa Teresa de Jesús, funda el primer convento de los Carmelitas Descalzos. Este hecho le supuso un enfrentamiento importante con los Carmelitas Calzados y le llevó a prisión. Allí se dedicó a orar y comenzó a escribir poesía. De hecho, San Juan de la Cruz es muy conocido por su poesía que refleja su amor a Dios. Tras su muerte se publicaron muchos de sus libros, como La noche oscura del alma y La subida del Monte Carmelo. Su fiesta se celebra el 14 de diciembre y se le conoce como el Doctor de la Iglesia. Voy a hablaros ahora de Santa Teresa del Niño Jesús. Teresa nació en Francia, fue religiosa carmelita descalza. Siempre quiso ser santa, aunque decía que cada vez que comparaba su vida con la vida de otros santos se daba cuenta de que la diferencia era tan grande como la que puede haber entre una montaña alta y un grano de arena. No obstante, su fe en Dios, lejos de desanimarle, le daba fuerzas para seguir en su empeño de llevar una vida santa. Se decía a sí misma: el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Su fiesta se celebra el 1 de octubre. El Papa Pío XI la canonizó y proclamó patrona universal de las misiones. Posteriormente, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Continúo ahora con la vida de Santo Domingo Savio, un niño santo. Domingo nació en Italia. Su padre fue campesino y el niño tuvo muy claro desde pequeño que quería ser sacerdote. Es por eso que el párroco de su iglesia le presentó a San Juan Bosco, quien estaba buscando otros jóvenes que quisieran ser sacerdotes para su misión en favor de los jóvenes abandonados que vivían en Turín.
Pronto se unió al oratorio de San Francisco de Sales de Turín y animó a otros jóvenes a unirse a él, formando la Compañía de María Inmaculada. Domingo murió muy joven, le quedaban 3 semanas para cumplir los 15 años. Su fiesta se celebra el 6 de mayo y es patrón de los jóvenes y de las mamás embarazadas. He reservado esta parte de abajo de la hojita para dibujar a 3 santos que he elegido yo, pues porque me gusta la vida de estos santos y tengo una especial devoción por ellos. Empiezo dibujando a Santa Isabel de Hungría, de la que os hablaré más adelante. Yo me leí la vida de Isabel de Hungría cuando era una niña y la verdad que me impresionó y es por eso que la he elegido para dibujarla en esta hojita de Holy Wings. Veréis más adelante que también dibujo a su izquierda a otro santo conocido que es San José de Calasanz. Para hacer el dibujo de San José de Calasanz me he inspirado en esta imagen que tenéis ahí arriba de los Escolapios. Más adelante también os hablaré de José de Calasanz. Y finalmente el otro santo que yo he elegido y que me veréis dibujar más adelante a la izquierda de la hoja es San Ignacio de Loyola. Permitidme pues que os hable ahora de Santa Isabel de Hungría, hija del rey de Hungría. Ella quedó viuda muy joven, a los 20 años. Esta situación le hizo estar muy triste durante mucho tiempo, hasta que finalmente decidió asumir las circunstancias y hacer algo provechoso en su vida, ayudar a los pobres y a los enfermos. Así que cambió las vestimentas de la corte real por ropa humilde. Cada día daba de comer a cientos de pobres en el castillo donde vivía. Construyó hospitales y atendió personalmente a enfermos. Murió muy joven, a los 24 años. Fue declarada santa cuando apenas habían pasado 4 años desde su muerte. Todo un modelo de vida para seguir. Conocida como la servidora de los pobres y los enfermos, su fiesta es el 17 de noviembre. Aprovechando que estoy acabando de dibujar a San Ignacio de Loyola, voy a hablaros un poquito sobre él. Ignacio nació en Guipúzcoa y desde muy joven fue militar, pero resultó herido. Tras varias operaciones dolorosas, tuvo que permanecer en reposo un largo periodo. Ignacio era un amante de la lectura, así que aprovechó ese tiempo para leer libros. Su hermana le facilitó sus lecturas sobre la vida de Cristo y otros santos. Acostumbrado a leer libros de caballería, pronto se dio cuenta de que las lecturas de su hermana le daban una alegría que perduraba día tras día, no como las novelas caballerescas de ficción. Estas lecturas le hicieron creer que él también podía ser santo. Con el tiempo formó la Compañía de Jesús, actualmente conocidos como los jesuitas. Venerado como el patrón de los retiros, su fiesta se conmemora el 31 de julio y es conocido como el Soldado de Dios. Voy a hablaros ahora de San José de Calasanz. José nació en Peralta de la Sal, Huesca.
A los 14 años tenía claro que quería ser sacerdote y ayudar a los demás, así que tras acabar sus estudios fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años. El obispo de Urgell le recomienda para ir a Roma a la espera de una canonjía. En Roma, mientras tanto, decide unirse a unas cofradías dedicadas a ayudar a las personas necesitadas. En este momento se da cuenta de la cantidad de niños pobres que viven solos en las calles de aquellos barrios romanos y decide crear una escuela gratuita para todos ellos. Y es así como en 1597, en la sacristía de la iglesia de Santa Dorotea, situada en el Trastevere romano, crea la primera escuela gratuita de Europa, conocida posteriormente como las Escuelas Pías. Calasanz nunca volvió a España ni aceptó la canonjía. Como él decía, he encontrado la manera definitiva de servir a Dios haciendo el bien a los pequeños y no lo dejaré por nada de este mundo. Celebramos la fiesta de San José de Calasanz el 25 de agosto, aunque, como fue declarado por el Papa Pío XII patrón de las escuelas cristianas, es actualmente conocido como el patrón de los maestros, día que se celebra el 27 de noviembre. Podría pasarme horas contándoos la vida de diferentes santos y me faltaría tiempo, porque la verdad que hay muchas y a cuál cada una de ellas más espectacular. Yo os animo a que me comentéis en los comentarios del vídeo que hay debajo cuál es vuestro santo favorito, o si hay alguno de los que yo os he explicado en el vídeo que no lo conocíais y os ha llamado la atención y por qué. Recordad que el contenido que veis en mis vídeos está creado totalmente por mí y lo hago con la intención de que lo puedas disfrutar, copiar, reinterpretar. En cualquier caso, si lo vas a compartir por redes sociales, no olvides etiquetarme. Muchísimas gracias por ver el vídeo y estar ahí. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!